política, ciencia, arte, filosofía y más, mucho más, aquí cocinando ideas en La Olla. Para cerrar esta serie de programas sobre el 2 de octubre, el compañero Mario García nos dará su reflexión en torno a este tema. Adelante, Mario. Ya desde mi juventud quise explicarme el fenómeno del movimiento estudiantil de 1968 y por mi formación quise explicarlo de manera sociológica y más específicamente de manera marxista. En ese sentido quise encontrar que este movimiento obedecía como una especie de agudización de las contradicciones de las clases sociales, de una mayor opresión social o una crisis económica. Sin embargo, encontré que en México este país venía de un largo periodo de eso que se dio en llamar el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano. Precisamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz es el momento de mayor crecimiento económico. El Producto Interno Bruto llegó a crecer a un 6%. En la historia no ha vuelto a crecer así. Entonces el problema estaba en otros elementos que considerar. Y así luego encontré que en México y en varias partes del mundo había ocurrido una explosión demográfica después de la Segunda Guerra Mundial. Esto va a generar pues una serie de consecuencias porque la base de la pirámide poblacional crece tremendamente y entonces la población que antes era predominante pasa a ser una población minoritaria, es decir, la población de la gente mayor. Y crece, por supuesto, una gran cantidad de población joven. Ello conlleva, por supuesto, a una especie de ruptura generacional en nuestro país, pero también en otras partes del mundo, que se traduce en una especie de rebelión de la juventud. Una juventud que va exigiendo cada vez más ser tomados en cuenta, mayores espacios de participación, mayores libertades, tanto culturales como políticas. Así encontramos como en el movimiento del 68, en pleno cenit del conflicto, el movimiento estudiantil exige al gobierno un diálogo público. Pero por el otro lado encontramos un gobierno que representa a la cultura conservadora, patriarcal, paternalista, una cultura heredada del viejo positivismo porfiriano, de tal forma que esta cultura que se basaba en el gobierno de los viejos ven en los jóvenes precisamente solo una fuente de desorden, de tal forma que cómo van a hacer caso a una bola de imberbes que se sienten adultos. Ahí está, creo, una de las fuentes más importantes de contradicción que a partir de un conflicto en donde interviene la policía se va a traducir rápidamente en un movimiento solidario de protesta de los jóvenes contra el gobierno, contra el autoritarismo del gobierno. Aquí también tendríamos que considerar la influencia que va a tener una revolución muy cercana a los jóvenes, que es la Revolución Cubana, así como algunos movimientos que se generan en Europa, influenciados por la Escuela de Frankfurt, sobre todo en Francia y Alemania, así como también de manera muy cercana un movimiento contracultural llamado el movimiento hippie, que precisamente es una
un movimiento contracultural en donde los jóvenes exigen ser considerados como sujetos y no como objetos. Ahí pues otras fuentes en el que me he ido generando una explicación del 68 y la importancia que tiene esto para lo que será después el planteamiento de la democracia política. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente podcast para seguir cocinando ideas en la olla.